Buenas tardes, Iglesia de Piedras Vivas. Soy Marta del Castillo y en esta oportunidad les voy a hablar sobre Deuteronomio 25. Este libro se enfoca en leyes de justicia y decencia social, incluyendo procedimientos legales sobre azotes y la ley del levirato, que es el matrimonio de cuñado. También prohíbe la deshonestidad en las transacciones comerciales, mediante el uso de pesos y medidas justos. Finalmente, ordena la erradicación de los amalequitas como un acto de recuerdo y justicia divina. Primero tenemos las leyes de justicia y decencia. Los procedimientos legales establecen cómo deben ser juzgados los casos y cómo se deben administrar los castigos como los azotes para que sean justos. Marcaban los límites del castigo corporal. El intento de esta ley es de resolver las diferencias en el pleito entre dos personas, como está en el versículo 1. Cuando dos personas tenían un problema legal y no podían resolver el caso, ellos venían a la presencia de un juez quien decidía cuál era culpable o inocente. La responsabilidad del juez era de absolver a la persona inocente y condenar a la persona culpable. Según la ley, la persona culpable era condenada a ser azotada. El número de azotes a ser infligido a la persona culpable sería de acuerdo con el delito cometido. El número máximo de azotes que una persona podía recibir era 40. Recibir más de 40 azotes era una ofensa contra la persona culpable, como está en el versículo 3. Por esta razón, para evitar que el castigo excediera el número máximo permitido por la ley, el número de azotes fue cambiado a 39. Pablo, por ejemplo, declaró que él había recibido 39 azotes más de una vez. Ahora tenemos la ley de protección para los animales. El mandamiento de no ponerle bozal al buey mientras estaba trillando refleja el profundo respeto que tenían por el trabajo de los animales. Ellos literalmente sacrificaban sus vidas para servir al dueño. Se consideraba una crueldad ponerle bozal, impidiendo que el animal tomara un bocado de vez en cuando de la paja o el grano donde estaba trillando. En una sociedad donde la economía dependía casi exclusivamente de la agricultura, el uso de los animales para plantar y cosechar era muy común. El buey se usaba ampliamente por los israelitas durante la cosecha del grano. Ahora tenemos la ley del levirato. Si un hombre moría sin hijos, su hermano debía casarse con la viuda para asegurar la decencia del difunto. Si éste se negaba, la viuda tenía el derecho de deshonrarlo públicamente en un ritual en la presencia de los ancianos. El propósito de la ley del matrimonio levirático era para preservar la propiedad de un hombre que moría sin dejar un heredero y preservar su nombre. Esta ley declara que si un hombre moría sin dejar un heredero varón, su esposa no podía casarse con un hombre extraño, como está en el versículo 5. Extraño significa un hombre que no pertenecía a la familia de su esposo. Otro propósito de esta ley era mantener la propiedad del hombre muerto dentro de la herencia familiar. El hijo que naciera de este matrimonio llevaría el nombre del hermano muerto. De esta manera, el niño conservaría el patrimonio dentro de la familia y restauraría el nombre de su padre en Israel. En este caso, ni el hermano ni sus hijos heredarían los bienes del difunto. Si el cuñado rehusaba cumplir su responsabilidad de consumar el matrimonio levirático, la viuda presentaba su caso a los ancianos, declarando que su cuñado había rehusado ejercer la responsabilidad del levirato. Los ancianos interrogaban al hermano del difunto, y él públicamente declaraba haber renunciado a su derecho a la viuda de su hermano. Después de la decisión de la corte en presencia de los ancianos, la viuda hacía dos cosas. Primeramente, ella quitaba la sandalia del pie de su cuñado. Este acto significaba la renuncia al derecho de reclamar como suya la propiedad de su hermano. Y en segundo lugar, la viuda escupía en la cara de su cuñado. Este acto simbolizaba la vergüenza que el cuñado había traído
a su casa por no haber edificado la casa de su hermano. Ahora, la ley de la protección de las esposas. Esta ley prohíbe a las mujeres interferir en las peleas de sus maridos. Si una mujer intentaba proteger a su marido de una agresión y agarraba las partes íntimas del agresor, su mano debía ser cortada sin piedad. Ahora tenemos la ley de los pesos y medidas justos. Esta ley prohíbe tener pesas y medidas diferentes para engañar en los negocios. El propósito era exhortar a la integridad y honestidad en las transacciones comerciales en Israel. Tanto las pesas como las medidas debían ser honestas. El comerciante no debía tener pesas desiguales, una pesa más pesada que otra. La pesa grande se usaba cuando el comerciante compraba y la pesa pequeña se usaba cuando el comerciante vendía. De esta manera el comerciante deshonesto defraudaba a otra persona tanto en el vender como en el comprar, si es que era engañoso. Lo mismo se aplicaba en la efa, una medida de capacidad probablemente de origen egipcio, pero muy usada en Israel en la venta y compra de las semillas. La efa tenía una capacidad de 22 litros. La falta de control ocasionaba abuso e injusticia. Obediencia a esta ley e integridad en las transacciones comerciales traía bendición de Dios, como está en el versículo 15, pero la persona que era deshonesta y que hacía la injusticia contra su prójimo era abominable a Jehová y por lo tanto estaba sujeta a las maldiciones del pacto y bajo el juicio de Dios. Ahora tenemos la erradicación de los amalequitas. Esta parte del libro nos trae recuerdo y justicia. Y acá se ordena la erradicación total de los amalequitas de la tierra, ya que ellos atacaron y no temieron a Dios cuando los israelitas estaban débiles saliendo de Egipto. Los amalequitas eran un pueblo violento que vivían de las cosas que robaban en ataques contra otras naciones. Los amalequitas derrotaron a los israelitas y se unieron a los moabitas y madianitas para atacarlos. La retaguardia que los amalequitas atacaron no fue la del ejército de Israel, sino los débiles, los enfermos y ancianos, que por su impotencia se habían quedado en la retaguardia del pueblo. Ellos no demostraron compasión hacia los israelitas. Ahora los israelitas no iban a demostrar compasión con ellos. La palabra acuérdate sirve para enfatizar la acción de los amalequitas en el pasado que demandaba la acción de Jehová en el presente. La expresión no te olvides, que sale en el versículo 19, aparece 9 veces en Deuteronomio y sirve para motivar a Israel a observar lo que Jehová ordenaba a su pueblo. La acción de los amalequitas fue bárbara e inhumana. Su inhabilidad de mostrar compasión merecía el castigo divino. Israel iba a ser usado como el instrumento de Jehová para castigarlos por ese crimen inhumano. Después de la conquista de la tierra prometida, cuando Israel hubiese reposado de todos sus enemigos, ellos tenían que ejecutar la sentencia divina. David conquistó a los amalequitas antes de ser coronado rey de Judá. Ahora, este capítulo de Deuteronomio 25 nos ofrece reflexiones espirituales sobre la honestidad, la justicia y la misericordia, aplicadas tanto a las leyes civiles y sociales como a las relaciones con Dios. Acá se nos enseña a ser íntegros en nuestros tratos, a no deshonrar a otros, a buscar la guía divina y aprender del pasado para no repetir los mismos errores. Se destaca la importancia de la corrección y la disciplina divina como una manifestación de amor y la necesidad de ser compasivos y honrar la dignidad incluso de los transgresores. Gracias, familia.